Vamos a hablar primero de lo natural, la importancia de la alimentación natural, y después vamos a hablar de la alimentación espiritual. Así como en lo natural comemos, y algunos, bueno, la mayoría comemos 3 tiempos, algunos saben que no es suficiente para ellos los 3 tiempos, entonces se van un poquito más. Básicamente, podemos decir que nuestra vida depende de una buena alimentación. La alimentación es un gran tema, de hecho hay toda una carrera de nutrición. Al hablar de la alimentación, básicamente nuestra vida depende de tener una buena alimentación. Y la alimentación va a determinar la calidad de nuestra vida. Si tenemos una buena alimentación, nuestro cuerpo, por supuesto, va a funcionar mejor. Si tenemos lo que hoy se ha llamado una alimentación chatarra, eso va a reducir la calidad de vida, de años de vida, y será como el cultivo donde se van a generar muchas enfermedades. En la antigüedad, bueno, todavía no voy a hablar de eso, mejor, la alimentación sustenta nuestro cuerpo. Nosotros estamos diseñados para comer, así nos hizo Dios. Comer es una bendición. Si ustedes ven en las Escrituras, hay muchas promesas que hablan de la alimentación. Dice en las promesas que tendrás abundancia de todo bien, que te hará bien, que te llevará a una tierra de leche y miel, que no faltará el pan en tu casa, no faltará la provisión. Esas son las bendiciones que Dios le ofrece a una persona. Y es maravilloso cuando entendemos que la bendición de Dios no solamente va a ser para nosotros, sino también para nuestros hijos y para los hijos de los hijos. Así que requerimos de una buena alimentación, porque eso va a cubrir nuestras necesidades fisiológicas básicas, y eso permite que el cuerpo cumpla con todas sus funciones, que funcionen nuestros órganos, que funcionen nuestros sistemas respiratorio, nuestro sistema circulatorio, cada una de las cosas con las que Dios nos ha creado funciona de acuerdo a una buena alimentación. Estamos hablando de lo natural, y también una buena alimentación le puede dar al cuerpo la fortaleza en el sistema inmunológico, que es algo que debemos cuidar especialmente en este tiempo. Todo lo que contribuya a nuestras defensas. Y yo sé que todas las señoras pueden intercambiar recetas y remedios para la tos, para las gripes y todas esas cosas. Así que nuestra alimentación nos va a ayudar a mantener la salud, a preservar la salud, y que podamos vivir pues los años que Dios quiera que vivamos con una buena calidad de vida. Porque vivir muchos años, pero enfermo, pues no sería una bendición. Vivir muchos años con el favor de Dios, con la fortaleza de Dios, con la salud de Dios, eso es algo muy importante en nuestra vida. Ahora, la segunda cosa, ahora vamos a hablar de lo natural, de lo espiritual. De lo natural pasamos a lo espiritual. Y la Biblia nos habla de 3 figuras para alimentarnos. ¿De qué se alimenta el cristiano? Bueno, en la Biblia la primera figura que tenemos es el ejemplo de la leche. Y el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 2, del 1 al 2, dice que debemos desear como niños la leche
del niño recién nacido, la leche materna. Así como el bebé, que ese es un milagro de la vida, un niño que no tiene la conciencia de todo, sin embargo tiene un sistema desarrollado para alimentarse. Y es maravilloso ver a un bebé cómo lucha por alimentarse. Y esa figura de un bebé que pues primero llora, las mamás saben bien de lo que estoy hablando, ¿verdad? Cómo el bebé se inquieta, se molesta, llora y se desespera por tener su alimento. Y ese mismo deseo, ese mismo anhelo es el que nosotros debemos tener por la palabra de Dios. Y Pedro lo dice de esta manera: desead, en el versículo 2, como niños recién nacidos, la leche espiritual. O sea, la palabra en el inicio, cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, lo que empezamos a escuchar es como una leche. Y en el caso de un bebé, es el primer alimento que se toma, la leche materna. Y dice Pedro que debe ser una leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Así que el primer alimento, cuando nos empiezan a hablar de Dios, es como una leche. Y este alimento nos va a llevar a la seguridad de la salvación, a la seguridad de que el amor de Dios perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna, nos asegura la vida eterna. Así que nuestro corazón, nuestro espíritu se alimenta con esta verdad que es como la leche materna. Y dice, para que crezcamos para salvación. Entonces, el principio de la palabra nos va a llevar a la salvación. Y hay un pequeño detalle que Pedro enfatiza al inicio. Dice que antes debemos desechar de nosotros para poder alimentarnos de la palabra, realmente para poder recibir la palabra de Dios y que bendiga nuestras vidas, debemos quitarnos algunas cosas. Y él señala, dice que desechemos pues la malicia. La malicia en el griego es como el doble sentido. Son las personas que dicen una cosa pero están diciendo otra. Hay personas que están acostumbradas a hablar y dicen, no, pues es una broma. Pero pues un cristiano no debe usar el doble sentido. Y no sé si ustedes sepan, pero la mayoría de los artistas mexicanos que cuentan chistes son de este tipo, que cuentan una cosa para que la gente entienda otra, y lamentablemente son muy famosos, son muy cotizados, porque el doble sentido en México es un país donde abunda y es algo que es muy común, muy natural. Hay zonas geográficas como Veracruz, zonas en Michoacán, donde la gente es mal hablada y habla en doble sentido. Y son famosos por eso, y todo el mundo habla de esa manera. Para ellos es normal, es natural. Pero ¿qué dice Dios para sus hijos? Desecha la malicia, desecha el doble sentido, no hables de esa manera. La segunda cosa es el engaño. Los hijos de Dios debemos caminar con la verdad, hablar la verdad, que nuestra palabra sea sí y nuestra palabra sea no. Si decimos sí, es sí. Y si decimos no, pues es no. Y la otra es la hipocresía, la falsedad, la envidia y todas las detracciones, todo aquello que ofenda y que lastime a otras personas. Detracciones son como burlas, es lo que hoy en la escuela se llama bullying, cuando las personas se burlan de otros, cuando hacen comentarios, cuando hacen miradas. Todo eso, dice Pedro, quítenlo, quiten esas cosas, que no, porque eso les va a impedir recibir la palabra de Dios. Así que una persona que camina en la mentira, en la envidia, en hipocresía, ¿creen ustedes que cuando escuche la palabra de Dios le va a llegar a su corazón? Le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Y cuando a esa persona le pregunten,
¿Qué has entendido? Te va a decir, no sé nada, no me acuerdo de nada. Va a tener la mente en blanco. No porque la palabra no sea poderosa, sino porque, como dice Pedro, debemos quitar esas cosas para que la palabra de Dios realmente produzca un efecto en nosotros. Ahora, el apóstol Pablo, en Corinto, él estableció la iglesia en Corinto. Pablo llegó a Corinto y empezó a predicar y se fundó una iglesia. Esa iglesia tuvo muchos problemas y algunos no estaban muy felices con Pablo. En esa iglesia, cuando ya estaba establecida, llegó Pedro a predicar. Pedro era un apóstol. Llegó otro hermano que era Cefas, que era Apolos, que era una persona muy versada en las escrituras, que hablaba muy bonito. Entonces los corintios se dejaron influir y empezaron a decir, pues a mí me gusta más Pedro. Otros dijeron, no, a mí me gusta Apolos, porque Apolos habla bien bonito. Y otros decían, no, pues Pablo, porque para mí Pablo fue el que fundó la iglesia. Así que había una división en la iglesia de Corinto. Habían como grupitos. Fíjense que aún en la familia, en una familia de 4 o de 5, se forman grupitos. ¿Sí o no? No digamos familias grandes. Se forman grupitos dentro de una misma familia, viviendo bajo el mismo techo. Porque los seres humanos lamentablemente tendemos más a la división que a la unidad. Entonces dice Pablo en el capítulo 3, yo, hermanos, no les pude hablar a ustedes como a personas espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Pues un niño no es igual que un adulto. Un niño tiene otra mentalidad, otra forma de ver la vida. Un niño no es que sea malo ser niño, solamente que un niño está en un proceso, va a crecer. Y ahora que no los hemos visto a los niños, pues los hemos visto crecer un poquito, ¿verdad? Después de tanto tiempo que empezamos a ver a los pequeñitos de la iglesia, los vemos que han crecido. O sea, cuando un niño nace, gloria a Dios, la vida es un regalo. Esperamos que ese niño va a crecer. Cuando una persona cree en Cristo, es como un niño espiritualmente. Acaba de nacer, está empezando la vida cristiana. ¿Qué esperamos que va a pasar con esa persona? Pues que crezca, que madure. Y eso es lo que Dios espera de todos sus hijos, que nosotros podamos crecer y madurar. Y Pablo, le dice a los corintios, dice, miren, les di a beber leche. O sea, lo que les enseñé fue básico y no les pude dar vianda, un alimento más formal, de esos alimentos que ustedes ya preparan a la hora de la comida, ¿verdad? Esos chiles rellenos, enchiladas, tacos, toda esa comida que pueda tener incluso salsas picantes, pues no se las podemos dar a un niño porque no las va a aguantar. Pero los adultos disfrutan comer las viandas, los alimentos sólidos. Y dice él, le di a beber leche y no vianda, ¿por qué? Porque no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son ¿qué? Ustedes son carnales. ¿Y qué quiere decir eso? Miren lo que dice, tienen celos, contiendas, disensiones. Las disensiones son las diferencias de opinión. Cuando alguien no está de acuerdo, pero no se queda callado, sino que empieza a querer que otros piensen igual. Disensión es también dividir. Es como cuando una persona no está de acuerdo, pero no se queda callada, sino que le dice al de al lado, ¿y tú cómo ves? ¿Y tú qué piensas? ¿Y a poco tú también vas a hacer eso? Entonces ya empieza a llenarle la cabecita al otro para causarle una división. Pasa en la familia,
pasa en la escuela, pasa en el trabajo, en todas partes. Las personas tienden mucho a dividir. Entonces dice Pablo, si ustedes tienen estas actitudes de celos, que uno diría, bueno, es que son inmaduros. Bueno, es porque son carnales. Lo que les gobierna es la carne, no es el espíritu. No se someten a la palabra, no obedecen la palabra, entonces viven de acuerdo pues a sus emociones, a lo que les da su alma. Es más fácil enojarse, es más fácil pelear, es más fácil tener celos, es más fácil dividir, es más fácil destruir que construir. Es más fácil que un niño con los juguetes haga un tiradero, y qué difícil es decirle al niño que ahora recoge el tiradero, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Los niños son felices haciendo el tiradero, pero si uno les dice ahora, te toca recoger, ¿qué pasa? Entonces se molestan, hacen berrinche, no les gusta, y desde ahí viene la tendencia, es más fácil dividir, es más fácil desunir, es más fácil hacer tiradero que sentarse, trabajar, porque eso es lo que le toca a la mamá o a los hermanos mayores. A los que le tocó como hermanos mayores andar reparando las cosas que los hermanos menores hicieron. Bueno, voy a hablar de unas características de los niños naturales y que se aplica mucho a los niños espirituales. Lo primero que tienen los niños es que son bastante sensibles. Una persona puede ser bastante sensible de esta manera. Imagínense que tienen dos niños o dos niñas y las niñas se pelean. Entonces la mamá le dice o el papá le dice, te vas a sentar tú por aquí y tú por acá, para que no peleen. ¿Ya se resolvió el problema? No, ¿saben qué hacen ahora los niños? Le hacen muecas, le hacen ojos, le sacan la lengua y entonces, ¿qué hace la víctima de esta agresión, de este bullying? ¿Qué hace? Llora, se enoja, chilla, se queja. ¿Y qué dice? Mamá, mamá, me está viendo feo. Mamá, me sacó la lengua. En ese sentido, digamos, los niños son muy sensibles. Con nada se ofenden. Con que le saquen la lengua y ya están llorando. Con que le hagan ojos y están llorando. Y si lo trasladamos a lo espiritual, algunas personas que son demasiado sensibles, quiere decir que son niños. Y dice algo ahí más, que se ofenden de todo. Una persona que es así piensa que todo el mundo está en su contra. Que lo que dijeron, me lo dijeron a mí. Que si alguien me vio o no me vio, fue porque si me vio, me quería hacer ojos. Si no me vio, ni me quiso ver. O sea, como sea, siempre es malo. Entonces los niños espirituales también son muy sensibles. La otra es que los niños pues no tienen la madurez para compartir. Piensan que todo es para ellos. Y una persona que no ha crecido espiritualmente no tiene interés de compartir su fe, no tiene interés de hablarle a otros de Cristo, no tiene interés de orar por otras personas porque es su Dios, su Salvador, mi Señor, mi Salvador, dame de comer, ayúdame, bendíceme, cuídame, me voy de vacaciones, cuídame la casa, cuídame en el camino, cuídame, manda a tus ángeles que me cuiden, que me protejan, pero todo es para ellos, solo es para ellos, todo es para ellos. Nunca aprenden que se debe orar por otras personas, que se debe compartir el Evangelio con otros. No tienen el interés, el mínimo interés de compartir su fe. Entonces, por eso es que no quieren compartir. Perdón si digo que los niños a veces son caprichosos y berrinchudos, ¿sí o no? O ustedes me pueden decir que sus hijos nunca fueron así, ¿verdad?
Sí o sí. ¿Cómo son los niños? Ahora, es parte de su naturaleza, porque miren, lo malo es cuando uno no lo supera. Cuando ya el niño no es que tenga 5 años, ahora ya tiene 40. Y tiene 60. ¿Y cómo sigue? Berrinchudo. Y fíjense cómo somos los seres humanos, que uno le puede preguntar a alguien, ¿qué te pasa? ¿Y qué dicen los berrinchudos? Nada. ¿Me tiene que pasar algo? No me pasa nada. ¿Y qué? Pero es que te veo muy serio. ¿Y? Bueno, los niños aprenden a ser berrinchudos porque los papás se lo permiten. Dice Eclesiastés que entre más se tarde el castigo o la corrección, el niño se hace más abusado para el mal. La corrección tiene que ser inmediata, porque el niño pues no tiene una buena memoria. Entonces, el niño hace algo ahorita, pues ahorita hay que corregirlo. El papá dice, no, después lo corrijo. No, pues a mí ya se le olvidó. Si se le quiere poner una sanción, un castigo o algo, el niño dice, pues, ¿qué les pasa? Pero si inmediatamente se corrige, como debe ser, el niño aprende. Entonces, todos nosotros, hermanos, tenemos una naturaleza que tiende a ser berrinchudos. Claro, ahorita ustedes se ven que no puedo ver la cara que me están haciendo, ¿verdad? Porque tienen su mascarilla, pero como que es el pastor, ¿por qué tiene que hablar así? Porque es la verdad. Y nosotros tenemos que aprender a controlar nuestro carácter. Por eso tenemos al Espíritu Santo, para producir en nosotros un fruto de amor, de paciencia, de bondad, de mansedumbre, para que ese carácter le dé gloria a Dios. Porque imagínense que uno era berrinchudo de niño, berrinchudo en la escuela, la secundaria, la prepa, en la universidad, se casa y sigue siendo berrinchudo. ¿Qué le va a heredar a los hijos? Un carácter berrinchudo, pero los hijos siempre superan a los padres. Así que los niños van a ser más listos, más berrinchudos que los propios padres. Berrinchudos y caprichosos. Quieren hacer su voluntad. ¿Sí me estoy comunicando? Es que debe ser la máscara que no les permite decir amén, ¿verdad? Bueno, otra cosa que quieren hacer los niños es hacer su propia voluntad. Y si uno no supera eso, porque uno tiene que aprender a obedecer. Hay lugares donde dice que sus niños no corran. En los bancos, por ejemplo, cuando entraban las señoras, ahora quizá ya no, pero cuando entraban las señoras con los niños y los niños empezaban a jugar, a arrastrarse, a jalar las cosas, y los papás como que sin nada. Alguna vez lo he contado, pero cuando estaban más pequeños los hijos teníamos que andar muy cuidadosos de mantenerlos quietos, y les poníamos un ejemplo, les poníamos un juego, les poníamos otro, y de todo para que se estuvieran tranquilos. El último que nos funcionó mucho fue que tenían que juntar las manos, por ejemplo en un restaurante, tenían que juntar los deditos y mantenerse así, y el que suelta los deditos pierde. Nunca supieron qué era lo que perdían, pero ese era el juego, ¿verdad? Si sueltan la mano, pierden. Entonces ahí estaban. Porque ahora, llevas un niño al restaurante y ¿qué hace el niño? Agarra el salero, agarra el azúcar, agarra los tenedores, tira la servilleta, traen el agua, derrama el agua. Es un niño. Entonces el juego que le hacíamos era, y aún de grandes nos funciona, de vez en cuando lo usamos, ¿verdad? Quédense quietecitos, crucen sus dedos. ¿Pero qué voy a ganar? No te digo, es sorpresa. Ya después de que llegaban, servían la comida, pues ya se les olvidaba, ¿verdad? Y eso nos funcionó por un tiempo. ¿Qué tienen que aprender los niños? Estar quietos. ¿Y qué tienen que aprender? A obedecer a sus padres. Porque si no obedecen a los padres, no van a obedecer en la escuela. Después no van a obedecer en un trabajo. Van a tener problemas con sus jefes.
van a tener problemas con sus compañeros. ¿Y quién tuvo la culpa? Ahora, si el padre y la madre no tienen cuidado, van a cerrar sus ojos y van a decir, es que en el kinder nadie me lo quería. Y en la primaria la maestra le tenía tirria. Y tenía un compañerito que cómo me lo molestaba. Y en la secundaria una banda me lo perseguía. Y en la prepa, y después se echó a perder, es decir, las malas compañías. Él era bueno. El niño que necesita corrección. Y Dios es un buen padre. ¿Verdad que Dios nos va a corregir? Si nos salimos tantito, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a corregir. Ahora, si Dios no nos corrigiera, ahí sí que eso es un problema, porque dice que Dios corrige a sus hijos, pero al que no es su hijo, Dios no lo va a corregir. Entonces los niños y nosotros, fíjense, los niños deben aprender a hacer la voluntad de sus padres, deben obedecer, y nosotros debemos aprender a obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Ahora, no es para repetirlo, sino para entender que aquí en la tierra, en mi casa, en mis vecinos, en mi familia, yo debo orar que se haga la voluntad de Dios. Aquí en la ciudad debo orar que se haga la voluntad de Dios. En la cuadra donde vivo debo orar que se haga la voluntad de Dios. Porque dice Timoteo, que cuando oramos por las autoridades, vamos a vivir quieta y reposadamente. Tenemos un estado donde hay secuestros, donde hay violaciones, donde hay robo y venta de órganos, donde hay toda clase de vicios. Somos un estado con mucha violencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar. Debemos orar. Porque esas personas que hacen el mal fueron los que no obedecieron a sus padres, no los respetaron. Se acostumbraron a hacer lo que les daba la gana. Entonces ahora son de 30, 40 y 50 y quieren seguir haciendo lo que se les da la gana, no respetan. Entonces los niños son así, por eso hay que corregirlos a tiempo. Y otro detalle de los niños, como decíamos, de recoger los juguetes, es que los niños pues no quieren compromiso, no quieren servir, no quieren obedecer. Quieren jugar, pero arreglar su cama, recoger los juguetes, hacer la tarea, las responsabilidades, los niños no las quieren. Entonces, nosotros que amamos al Señor como buenos hijos, ¿qué debemos aprender? Comprometernos a servir, ¿verdad? Miren, nada más en el detalle, pues hemos tenido que pedirle a 2 personas que nos ayuden con la puerta, tomarles la temperatura, poner un poquito de alcohol. Tenemos las personas que nos están apoyando para, si alguien va a ir al baño, sanitizar y todo eso. Son cosas en que tenemos que aprender a servir. Yo les pedí a ellos que en este mes nos apoyaran. Espero que alguno de ustedes diga, pastor, cuente conmigo para el próximo mes. Yo quiero servir en eso. Muy bien, muy bien. Ahora, el otro alimento, después que el niño de unos meses que ya tomó leche, ya puede comer el pan. Incluso hay un alimento que es duro para los niños cuando le empiezan a salir los dientes, porque le duelen las encías, entonces quieren como rascar algo y hay que darles unas galletas duras para que jueguen con sus encías y eso les ayude a aliviar la comezón que tienen en las encías. De la leche pasamos a otro alimento que es el pan. Y lo que leemos en la Biblia, Juan 6:48, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El pan es un alimento que nutre el cuerpo, que fortalece el cuerpo, que le da sustento cuando es un buen pan integral, por ejemplo. Los judíos estaban muy felices porque decían, nuestros antepasados comieron el maná. Y Jesús dijo, bueno, pero es que el maná no le daba vida eterna. Yo soy el que le puedo dar vida eterna a ustedes. Él es el pan de vida. Entonces, ¿se recuerdan lo que dijo Pedro?
reciban la palabra como la leche, para que crezcan para la salvación. Ahora lo que dice el Señor es que Él es el pan de vida. Ahora crecemos para alimentarnos en otro aspecto. Desarrollamos nuestras habilidades como cristianos y nos alimentamos de un pan de vida. Tener al Señor, recibir al Señor, participar de la palabra es como tomar un pan para nosotros. Y Mateo 4:4 es un texto que la mayoría va a conocer, donde dice el Señor: no solo de pan vivimos, no solamente de la comida que estamos acostumbrados a comer. Los hijos de Dios viven de la palabra de Dios, de todo aquello que sale de la boca de Dios. Así que ahora estamos en un punto donde nos podemos acercar a Dios y permitir que Él nos hable. Cuando abrimos la Biblia, por supuesto que es un libro, pero en ese libro Dios nos va a hablar. En ese libro Dios nos va a enseñar, en ese libro Dios nos va a corregir. Ya nos dio el alimento de la salvación, ahora nos va a dar madurez, nos va a dar crecimiento a través de alimentarnos del pan. El pan es el Señor cuando nosotros nos acercamos a su palabra que alimenta nuestro espíritu. Ya cambiamos la dieta, ya no somos de leche, ahora tenemos pan de vida. Y en el libro de Hebreos habla, la tercera figura del alimento es alimento sólido. Es cuando se habla, por ejemplo, de la carne de res, la carne del pollo, la carne del pescado, las verduras, porque un niño, si usted le deja que el niño coma lo que él quiere, ¿qué le va a pedir? Le va a pedir chatarra. Así que al niño hay que darle el alimento que él necesita, el alimento que lo va a hacer crecer, el alimento que lo va a desarrollar sanamente. Si le damos, por ejemplo, a un bebé mucha azúcar, mucho dulce, dice, es que él no quiere comer. Fíjense lo que dicen los papás. Tenemos uno de los 10 más buscados, como de 6 años. Y tenemos un adulto de 30, de 35 años. Y el chiquitín que dice, no tengo hambre, quiero helado, quiero mi sopita marucha, quiero mis papitas, quiero refresco. Si se le da al niño lo que él quiere, debes poner también un cochinito y empezar a ahorrar para el día que tengas que llevarlo al médico. Va a tener caries, ¿no es así, hermano Juan? Va a tener caries, va a arruinar su estómago, puede ser un candidato juvenil a la diabetes. ¿Y quién tuvo la culpa? ¿El de 6 o el de 35? ¿Quién tuvo la culpa? El adulto, por no educarlo, por no enseñarle. Entonces Dios, de alguna manera, nos tiene que corregir a nosotros. Porque miren, les voy a explicar cómo somos nosotros. Cuando yo leo la Biblia, me gustan las promesas de Dios. ¿Sí o no? ¿No es bonito encontrar en la Biblia una promesa que, nos llega al corazón y nos va a sacar de un problema? ¿Y qué pasa cuando encontramos un mandamiento? Nos los brincamos. Si un día nos examináramos las Biblias los unos a los otros, es posible que encontraríamos que la mayoría hemos marcado puras promesas. Nos gusta el Salmo 23, versículo 1. ¿Por qué dice? Es que Jehová es mi pastor. ¿Y qué? Y nada me falta. Y ahí cierran la Biblia. Pero ¿qué dice el Salmo más adelante? Dice, su vara y su cayado me infundirán
aliento. El cayado es un palo, como U, digamos, donde el pastor agarra a las ovejitas y las jala para expulgarlas por si tienen chinches, garrapatas, bichos que se le pegan a los animalitos. Entonces el pastor los tiene que jalar y los tiene que examinar, como cuando hay piojos en la escuela. No sé si a algunos les tocó esa experiencia, que llega el niño y llega la niña y que tiene piojos, pues que hubo una plaga de piojos. Entonces, ¿qué hay que hacer con los niños? Matar piojos, aplicarles un champú y darles una peinada, y después de eso otra peinada, porque también los piojitos pues se reproducen, entonces dejan huevitos y se puede continuar la plaga. Entonces el pastor tiene ese cayado para jalar a las ovejitas y expulgarlas. Por eso cuando un pastor les pregunte a ustedes ¿cómo estás?, no te está preguntando exactamente de cómo te sientes este día, que dice, ay, bien contento, pastor, mira el sol, qué bonito está, qué día tan hermoso, hoy domingo nos juntamos, qué felicidad, pastor. Cuando yo digo, ¿cómo estás?, es espiritualmente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo estás en tu familia? ¿Cómo estás espiritualmente con otras personas? ¿Cómo estás? Así que cuando yo les pregunte, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acuérdense que es más allá del bien, todo bien. ¿Qué tal? Más que eso, más que eso. Entonces dice este libro de Hebreos, que dice, tenemos algo que hay mucho que decir y difícil de explicar, porque ustedes se han hecho tardos para oír. Eso es otra cosa que le puede pasar a los cristianos, que se hacen tardos, o sea, sí oyen, pero se hacen los que no oyen. Como cuando le hablas al niño que venga a comer y está jugando. ¿Oyó? Sí. ¿Obedeció? No. Hay que volverle a llamar otra vez. ¿Oyó? Sí. ¿Obedeció? No. Que vengas, hasta que se dé el grito, ¿verdad? Que te estoy llamando, que vengas. Y ya las mamás tienen una serie de expresiones que casi todas usan al mismo tiempo. Soy tu madre, tienes que obedecer, deja lo que estás haciendo, tengo que gritarte para que vengas, quieres que me ponga de rodillas, así como soy la criada. Entonces las mamás usan todo un repertorio de cosas parecidas que hay que dejar, dijo Pedro, para que los niños aprendan que a la primera que se les llama, obedece. Les he comentado que con mis hijos aplicamos las matemáticas, el 1, 2, 3. Como no obedecían, entonces tuvimos sesión familiar y les explicamos, miren, cuando les hablemos, ustedes deben obedecer a la primera. Si ustedes no obedecen a la primera, entonces voy a contar hasta 3. Cuando cuente 3, voy a tener el cinturón en la mano y voy a tener que castigar. De ustedes depende. Si yo llego a 3 y no obedecen, toca cinturón. Entonces, dábamos la instrucción. ¿Se recuerdan? Primero era bien bonito, agárrense de las manos, como la canción, agárrense todos de las manos. Ahora la que sigue es, quiero que recojas eso. No, que una. Entonces, ¿qué creen que hacían las criaturas? Estaban motivadas. Porque después de eso hay que cumplirles a los hijos las cosas que uno les ofrece. Porque si no les cumplimos, se acostumbran, dicen, no pasa nada. Y mira pues, como las mamás, mira pues, ya te conté, ya te conté 3 veces, te voy a dar. Y entonces pasan las horas, no pasa nada. Los niños aprenden que no pasa nada. Debemos cumplirles. Y muchas veces les cumplimos para bien de ellos. Nunca fue con enojo, con mucho cariño, con mucha dedicatoria, pero siempre aplicamos el 3. Si contábamos 3, nosotros estamos comprometidos de hacerlo. Hay que cumplirles. Entonces dice la Escritura,
debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando estamos oyendo y no practicamos, entonces nos hacemos como niños, que ya sabemos las cosas, pero no las hacemos. Sabemos, pero no hacemos lo que dice Dios. Y dice en el versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Pedro hablaba de la palabra de la salvación. Ahora el autor de Hebreos está hablando de una palabra de justicia. Esto es lo que corrige nuestra vida y es lo que endereza nuestro caminar y es lo que nos manda cómo debemos andar, la palabra de justicia. Primero nos hablaba de la salvación, todo estaba dulce, era lechita, pero ahora la palabra de justicia nos dice, el que mentía ya no mienta, el que robaba ya no robe, el que no trabajaba que trabaje, el que era chismoso deje el chisme, el que era violento deje la violencia. Ahora la palabra es una palabra que va a dirigir nuestro caminar. Ya pasamos de las palabras bonitas que nos hablan de la bendición, de la salvación, de que Dios me ayuda, el Señor es mi pastor. Ahora viene la vara y el callar. La vara que es para darle un toque a la ovejita que se está saliendo. El pastor no golpea, no es agresivo, sino que le da un toquecito a la ovejita para que la ovejita agarre la onda, se está saliendo del camino. Y la vara también él la usa para defender al rebaño, no solo es para castigar, es para defender al rebaño. Y si se requiere, pues darle un toquecito a la ovejita para que la ovejita agarre la onda. ¿Estamos? El que participa de la leche es inexperto, no tiene experiencia en el crecimiento, en la madurez, en el cambio de vida, porque es un niño, no quiere crecer, quiere ser como, dicen, como Peter Pan, un niño en la tierra de nunca jamás y ser feliz toda la vida y jugar y tener amiguitos y jugar toda la vida y tiene que crecer, tiene que madurar. Amén. Pero el alimento sólido es para ustedes, hermanos, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos. O sea, así como nosotros tenemos sentidos, oídos, ojos, olemos, podemos gustar. ¿Han oído la expresión o la han usado cuando dice, esto me huele mal? ¿Alguna vez lo han oído o lo han dicho? Esto no me huele bien. Aquí hay gato encerrado, aunque no haya gato, pero así decimos. Olemos, vemos, oímos. Entonces oímos algo y no nos checa, no nos cuadra. En el corazón sentimos como que no está bien. Vemos algo y nos inquieta espiritualmente. Bueno, por el uso, los sentidos para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero es por el uso. Al oír muchas cosas. Hoy, por ejemplo, si vamos, por ejemplo, en un transporte público y hay una canción, pues en lugar de llevarle el ritmo, inmediatamente deberíamos analizar qué mensaje tiene eso, qué enseñanza, qué cosa buena. Porque mucho de lo que hoy hay es como basura. En la televisión, en el cine, en los medios, en el internet, son cosas que no nos van a ayudar, no nos van a servir. Así que debemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que la madurez espiritual viene por recibir la palabra. Cuando abrimos este libro, debemos abrir nuestro corazón para que Dios alimente nuestro espíritu. Somos nosotros los primeros que debemos recibir la palabra. Se nos debe quitar, si es una costumbre o es una forma de pensar, y decir, esto que están diciendo,
le hubiera caído bien a fulano. O sea, lo que estoy oyendo no es para mí, pero pues la palabra es para cada uno de nosotros. Entonces, debo dejar de pensar que eso, y es difícil, ¿verdad? Porque siempre ocurre, pero debemos venir a la palabra con humildad y pensar, en este libro Dios me va a hablar a mí. Es a mí, ¿verdad? Porque uno dice, qué bueno que vino fulano, espero que hoy el Señor le hable y que hoy lo toque. No venimos a eso. Nos reunimos porque tenemos un hambre de Dios y tenemos un deseo de que Dios me hable a mí. Y que al abrir este libro, Dios me diga directamente a mí, me hable, me oriente, me guíe, me corrija directamente a mí. Entonces una persona es madura porque recibe la palabra como un alimento para su vida. Y cuando la recibe, la pone en práctica. La palabra es para aplicarla a nuestra vida. La palabra es como una medicina, hay que tomarla para aplicarla a nuestra vida. Que uno debe pensar, ¿y ahora qué hago con este conocimiento? ¿Qué puedo hacer con esta palabra? Porque cuando la ponemos en el corazón, Dios nos va a hablar. Hoy, mañana, más tarde. Las personas que han enfrentado dificultades en la vida han tenido el recurso de la palabra, porque cuando estuvieron en la crisis, la palabra que estaba en su corazón era lo que los ha mantenido. Personas que alguna vez estuvieron en alta mar, perdidos, abandonados, pero que conocían la palabra, ellos se mantuvieron con la palabra, saliendo del COVID, ¿verdad? Ese fue el caso de nuestro hermano Miguel, de nuestra hermana Rebe. Pasar por un momento grave. Un momento, ¿de qué dependemos? Pues de lo que hemos puesto en el corazón. Dependemos de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos ha hablado. Y de esa manera nos alimentamos. Y así como un alimento fortalece el cuerpo, la palabra fortalece nuestro espíritu para tomar decisiones correctas, para hacer la voluntad del Señor. Decisiones basadas en la palabra. Una persona es madura porque toma decisiones en su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Hay personas que nos van a decir, es que mi comadre a mí me recomendó que hiciera esto. Como le dijo Sara a Abraham, pues mira, quiero que duermas con la criada para que tengamos un hijo. Y Abraham dice, bueno, pues está bien, ¿ya lo pensaste, mi amor? Sí, mi amor. Bueno, pues si tú quieres, voy a dormir con la criada esta noche y no sé si tengamos un hijo, habrá que dormir otras noches más, ¿verdad? Para que amarre pues el asunto. Entonces, sí, mi amor, está bien, vete de retiro ahí con la muchacha por unos 15 días. Y Abraham dijo, pues sí, está bien, ¿no? Consultó a Abraham a Dios. ¿Oraría Abraham a Dios? ¿Qué vemos? Que no lo hizo. Se le hizo muy fácil. Y ahora tenemos todos los países que están alrededor de Israel, son los descendientes, los hijos de Agar, de Ismael, y todos esos que están haciendo hoy, queriendo destruir a Israel. Y todo eso porque un hombre no oró a tiempo. Así que una persona es madura porque toma decisiones de acuerdo a la palabra. Toma decisiones que van en lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que Dios manda. Eso es lo que hace que una persona sea madura y que lo aplica a su vida, y podemos decir que son guiados por el Espíritu Santo. Quisiera detenerme un momento, porque tenemos quizás tiempo, años en el Evangelio, pero la madurez, el crecimiento de nuestra vida está determinado por la forma en que recibimos la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es algo que nos gusta, la oímos, pero no la creemos, no la practicamos, no la obedecemos, entonces no hemos crecido. Es posible que estemos envejeciendo, pero no madurando espiritualmente. Un joven que crea, que practique la palabra de Dios,
va a ser una persona madura. Y un adulto que solo escucha, que no practica, nunca va a madurar. ¿Qué piensan ustedes que quiere Dios de nosotros? ¿Que maduremos? ¿Tienen en su casa algún arbolito, algo que dé fruto? ¿Sí? ¿Qué esperamos de ese arbolito? ¿Qué? Que nos dé fruto. Si siembras un arbolito de los frutales, pues esperamos que nos dé fruto. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Que le demos fruto. Que nuestra vida le dé un fruto de honor, de gloria, de obediencia. Que nosotros podamos obedecer. ¿Saben qué dijo Jesús? Miren, tengo más que decir, pero por causa del tiempo, hay unos ejemplos en la Biblia. La dieta de los vencedores, todavía me falta este punto, lo voy a decir muy rapidito. En la antigüedad, 2 personas tenían una dieta especial, los deportistas, y a la fecha todavía los deportistas tienen una dieta muy especial, y los guerreros, también los luchadores, los gladiadores tenían una dieta especial. Frutas, verduras, trigo, tenían una dieta casi vegetariana, poca carne. Y históricamente Roma se echó a perder cuando empezó a tener abusos de comida, de carne y de bebida. La abundancia los echó a perder. Cuando conquistaron el mundo, eran un ejército que se alimentaba de raíces y de verduras, poca carne. En la vida cristiana, la señal que nosotros tenemos en el último tiempo es de una lucha, de una batalla, de una guerra espiritual. Por eso la Biblia nos habla de una armadura. En todas las iglesias del Apocalipsis, Dios les manda oír la voz del Señor. Dice, el que tiene oídos para oír. Me lo voy a saltar, ¿les parece? Y lo podemos ver el otro domingo. Le vamos a seguir, porque todas las iglesias del Apocalipsis 2 y 3 les manda esto. Pero quiero llegar a un versículo. Todos ellos, Jeremías, Ezequiel y el apóstol Juan, tuvieron una visión donde ellos comían la palabra de Dios. Y el mejor ejemplo, aquí me voy a detener un momento. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo estas palabras en San Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Mi comida, dijo Jesús, es la obediencia. Tal vez nunca has visto tú la obediencia a Dios como tu alimento, como lo que te va a fortalecer, como lo que te va a nutrir, lo que te va a preparar contra los embates de la vida, es obedecerle a Él. Nosotros le enseñamos a los hijos, cada vez que tú obedeces, te haces más fuerte para obedecer. Pero igualmente cuando tú desobedeces, te haces más desobediente. Si empezamos con poquito a desobedecer, te estás haciendo fuerte para desobedecer. Y hermanos, cuando obedecemos a Dios, aunque sea en lo poquito, nos hacemos fuertes para seguirle obedeciendo. Así que Jesús habló de la obediencia como un alimento, como algo que lo iba a fortalecer. Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Ahora imagínate que todos estuviéramos en ese nivel de alimentación, en esa dieta. Nos vamos a poner en una dieta ¿de qué? Todos decimos, no, pues la de bajar de peso, la dieta de la luna, la dieta de no sé qué, y la gente intercambia dietas. Pero la dieta que todos los que estamos aquí debemos seguir, ¿cuál es? La de obedecer. Esa es la dieta que todos nosotros vamos a poner. Vamos a comenzar esta dieta, ¿qué les parece?
Si el Espíritu Santo te pone algo en el corazón, hazlo inmediatamente. Si se te viene un versículo a la memoria, haz lo que dice el versículo. Hazte fuerte para obedecer. Porque si desobedecemos, nos vamos a hacer fuertes para desobedecer. Nos vamos a hacer más astutos para desobedecer. Aquí está. Quiero terminar con este capítulo de Isaías 44. Les recomiendo lean Isaías 44 porque habla de la idolatría. Habla del hombre que hace un ídolo y que dice que no tiene capacidad para entender cómo en un momento le va a pedir a la madera que lo ayude, que lo salve. Porque es como el carpintero, el hombre que ha hecho, corta un árbol y de ese árbol hace una imagen. Y después él se arrodilla ante la imagen. Bueno, la pintó, la arregló, la talló, le dio forma. Puede tener una imagen bonita como una mujer, una virgen, digamos, un santo. Y entonces, ahora que ya esa imagen está bien bonita, el hombre se arrodilla, le pone una vela y le dice: ayúdame, sálvame, dame para la renta. Y tiene esta relación con esa imagen. Y lo que el capítulo dice, cómo una persona así no reflexiona, no es capaz de pensar. Yo de este pedazo de madera hice un Dios, y de lo que sobró de la madera, pues lo metí al fuego para cocinar mis alimentos. Y dice: oye, como no entiendes, como no piensas. Y en esa reflexión del capítulo 44 dice, si lo podemos leer del 18 al 20, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no medita para sí mismo, no tiene sentido ni entendimiento para decir esto. Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé la carne y la comí. ¿Haré del resto de él, de ese árbol, una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco del árbol? Dice, no tiene este entendimiento. No puede ver este hombre que tal vez del yeso, de la madera, ha creado una imagen, una figura, y ahora le está pidiendo. Dice, ¿pero cómo? ¿Por qué no? Y me dio la clave el versículo 20. ¿Por qué las personas no tienen este entendimiento? Porque ellos se han alimentado dice la Biblia, de ceniza. Y yo dije, pero ¿quién en su sano juicio va a comer ceniza? La ceniza no es un alimento, pero es lo que uno hace cuando alimentas tu corazón de todo lo que no sirve. Cuando uno alimenta el corazón, cuando alguien alimenta el corazón de pornografía, distorsiona la vida, distorsiona su manera de ver el mundo, le va a perder el respeto a la vida, a la mujer, a la novia, a la esposa, a la hija, porque su mente está invadida de imágenes, está saturada de imágenes que lo han atrapado. ¿De qué se está alimentando? De algo que no le va a servir. Es como que se alimentara de ceniza. La persona que se alimenta de la codicia, de la envidia, de los celos, es como que alimentara su corazón de ceniza. Eso no es alimento. ¿Y qué puede uno tener de la ceniza? Nada bueno. Sirve un poco si la echas a la tierra como abono, poquita. Puede servir de abono, pero la ceniza ya no tiene ningún uso. No podemos alimentar nuestro corazón de las cosas que no son buenas. Dios nos enseña que su palabra en algún momento será como leche, cuando nos lleva al camino de la salvación. Pero después será una palabra de justicia. Y después será una palabra que nos va a llevar a un terreno de obediencia.
La justicia corrige, endereza nuestra vida, y la obediencia nos hace caminar para agradar a Dios, porque de eso se trata la vida cristiana, de caminar con Dios y agradar su corazón. No nos acercamos a Dios para hacer nuestra voluntad y que Él haga, incluso a través de la oración, que Él haga nuestra voluntad. Nos acercamos a Dios para decirle: Padre, hágase tu voluntad. Así que te invito a que consideres en la palabra de Dios un alimento para tu vida. Vas a encontrar leche para la salvación, y la leche, pues, la mayoría no le va a caer bien, pero significa en el bebé el alimento fundamental para su vida. Y cuando está hablando de esta leche, hace la referencia a la leche materna, no la de caja, porque esa leche pues es más agua que leche. No es realmente un alimento, porque si ustedes la consumen, deben saber que realmente no es un alimento. Sería mejor una leche de almendras, una leche de semillas, de ajonjolí, de lo que ustedes gusten. Eso tendría más nutrientes que el botecito de leche que compran en la tiendita. Y piensen que el pan de vida es una palabra de justicia, que nos alimenta para que hagamos lo que es recto, lo que es justo. Maridos, amen a sus mujeres. Siervos, sirvan a sus amos, sirvan a sus jefes, no como al ojo, sino para agradar a Dios. Y esta palabra es la que va a dirigir nuestra vida y nos va a llevar, como yo diría, como cuando uno va a un restaurante de esos muy buenos y te dicen: tenemos la especialidad. La especialidad de la casa es como el platillo exquisito, es lo mejor que tienen. Pues en el reino de Dios la especialidad es la obediencia. ¿Qué dijo Jesús? Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió, de nuestro Padre Celestial. Así que te invito a que tú reflexiones para que ya no sigas haciendo tu voluntad, para que hagas la voluntad de Dios y que tomes la palabra de Dios como tu alimento, porque eso es lo que te va a ayudar a vencer. Los psicólogos dijeron desde el principio: el encierro va a producir depresión, soledad, tristeza, vacío, pérdida de las relaciones familiares, se van a aumentar los divorcios porque las personas van a estar juntas demasiado tiempo, van a andar todos de nervios, ansiosos, enojones, peleando. Y pienso que tienen un poco de verdad, especialmente en las personas que no se alimentan adecuadamente. Porque las personas que tomen el alimento de la palabra, ¿qué tendrán? Alegría, gozo, paz, bendición. Estarán viendo el cumplimiento de las promesas. Estarán disfrutando de lo que Dios ha dicho. Tendrán el tiempo en familia que no habían tenido. Lo tomarán como una bendición. O ustedes son los que me van a decir: pastor, ya estoy desesperado. Ya no aguanto, ya quisiera colgarlos a todos. Depende de qué te alimentas, porque si te alimentas de la palabra, ¿cómo estará tu corazón? Firme, fuerte, contento. Bueno, estamos en medio de una tormenta, pero estamos fortalecidos. Hemos visto a Dios, hemos visto su bondad, su fidelidad, y hemos visto que Dios pues está con cada uno de nosotros, no nos ha dejado. Entonces, sé que ya te dio un poquito de hambre, ya el estomaguito está diciendo: hey, atención, aquí estoy. Ya el estomaguito le está mandando la señal al cerebro y le está diciendo: ¿a dónde me quieres llevar? El estomaguito le dice: tengo por ahí las quesadillas, la carnita asada, tengo el mondongo, el menudo, el pozole. Que nuestro espíritu nos mande ser guiados por el alimento de este libro. Que la palabra de Dios sea nuestro alimento.
Que cuando leamos algo lo tomemos como una comida, porque cuando sea el momento de la prueba y dificultad, con eso vamos a salir adelante. Quisiera invitarte a orar un momentito. Piensa que la palabra de Dios es el alimento que va a fortalecer tu corazón. Es el alimento que va a fortalecer tu alma. Es el alimento que le va a dar a tu vida alegría, gozo, salvación, fortaleza. Te va a dar las herramientas para hablar con tu Padre Celestial. Te va a enseñar las promesas que tu Padre tiene para cumplir en tu vida. Te enseñará a acercarte al corazón de tu Padre Celestial, a ver su amor, su riqueza, su herencia, su bondad, sus bendiciones. Y oro en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo despierte en nuestros corazones hambre, sed de tu palabra, sed de tu Espíritu, que tengamos un anhelo, una hambre genuina de tener en este libro un alimento para enfrentar la vida, para caminar en tu voluntad, para hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque cuando pedimos al Espíritu Santo, Él nos ayudará, nos guiará a toda la verdad y nos enseñará el camino, consolará nuestros corazones y saldremos victoriosos, porque en Cristo somos más que vencedores. Muchas gracias, Padre, por tu amor y por lo que tú estás haciendo, por darnos tu palabra como el alimento de nuestras almas. Gracias por enviar a tu Hijo, que es el pan de vida eterna. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Ahora solamente deseamos que el favor, la bendición de Dios, el consuelo del Señor esté con cada uno de ustedes. La bendición del Señor esté en sus hogares, con sus hijos, en su mesa, en su descanso, en su recámara. Haya paz, haya favor del cielo, haya provisión abundante. A veces nos preocupamos por los afanes de la vida, pero en medio de todo debemos confiar que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Por favor.